ingeniero, experto en tecnología, en ciberdelitos también, Juan José Vega, quien a propósito de que dejó pendiente un tema aquí, porque él, como los peloteros, él dejó la pelota rodando aquí la semana pasada, que nosotros le preguntábamos que cómo se escapaba del Ministerio de Defensa, que todavía es funcionario, tuvieran el aparato Pegasus para uso personal, Pegasus. Y él lo que hizo fue que dijo que se tenía que ir a cantar. Y dejó un lío aquí en el estudio. Pero hoy... ¿Cuánto cuesta el equipo? ¿Como $100,000? $500,000. 500,000. ¿Cuánto? 500,000, que es software. Es software. No, software y equipo, porque tiene que tener el software y la parte de la recesión. Sí, pero... o es una computadora con piezas específicas. Espérenme, déjenme saludar, porque hoy están muy intensos. No, es que usted dejó un lío aquí la semana pasada, ingeniero. Hoy te vamos a sacar el dinero que te paga Cachita, te lo vamos a sacar de la costilla, porque hoy sí estamos rígidos de información. ¿Usted prefiere los tacos al pastor o de pollo? No, al pastor, por supuesto, al pastor. Okay. Muy buenas tardes al auditorio, feliz de estar con ustedes, como siempre. Y sí, efectivamente, ustedes tienen un punto clave. El día de hoy hubo un ataque masivo, ¿verdad? Mi cuñado cayó con el 6262. Con una llamada que empezó a estar por todos lados, que fue con una terminación 6262. Efectivamente están haciendo fraude, están limpiando cuentas con este tipo de llamadas. Es una forma de entrar a tu teléfono. Por supuesto, la gente al ver el número por sí solo, la gente que empezó a avisar, pues ya se estaba dando cuenta. A la que le cayó al principio, pues no supo ni por dónde le llegó el fuetazo, ¿no? Como dicen aquí. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, una llamada, simplemente tú tomas la llamada y ya se apoderan de tus datos. Es decir, ¿qué tipo de tecnología están usando? Porque, caramba, había escuchado siempre de que te mandan un mensaje, que tú abres un archivo, y ese archivo, bueno, ya el expandible, ¿verdad? El ejecutable se expande dentro de tu celular y bueno, y comienza a hacer las funciones para las que fue destinado. Pero una llamada es un asunto ya de un asunto ya muy peligroso. Sí, bueno, primero contestarte el tema me estabas preguntando respecto a los equipos del Pegasus. Por supuesto, un software que es potencial, pues como bien se entiende, pues tiene una robustez en base al hardware que maneja. ¿Qué pasa? Que para el hardware, pues lógicamente tú no especificas para qué software se va a utilizar. Quiero decir lo siguiente. O sea, tú compras un hardware con capacidades de lo que le llamamos el sizing, o sea, lo que es las dimensiones de memoria, de disco, de procesamiento, discos de estado sólido y todas las condiciones que tiene un hardware. Entonces, tú lo compras y se solicitan sin saber qué tipo de software se va a establecer. Por eso es que no tienen, o sea, hay una relación, por supuesto, pero al estar adquiriéndolo, que esa sería para responder un poco la pregunta, la adquisición no va sometida al hardware. O sea, tú no traes equipos que se dicen esto va a ser para Pegasus. O sea, tú lo que haces es comprar licencias de Pegasus, ¿verdad? Pero tiene que tener un requerimiento mínimo, porque se supone que la forma en que operan esos tipos tienen que tener una capacidad de almacenamiento grande, de procesador bastante potente para que pueda generar todo ese flujo de informaciones y secuestrarlo. Lo que te quiero decir es que puede estar no relacionado, para que no se entienda que cuando alguien pide un hardware solamente vaya a ser o pueda estar no relacionado con el tema de la instalación. Por ejemplo, eso puede estar totalmente, los requerimientos de ese software pueden ser igualitos o mayores o menores en dimensión a otro software. Entonces, cuando llegan, mira, hoy de hecho estuve en una reunión con la OEA, precisamente en un tema de ciberseguridad, de todo lo que es la transportación, ¿verdad? De cómo entran pues tanto las armas como las drogas y todo este esquema. Cuando llegan a aduana, te repito, o sea, tendría que haber una previa investigación de alguna empresa que hizo una licitación, porque esto es por licitaciones, y ganó cierta licitación, entonces trae equipos que posiblemente puedan ser usados de manera distorsionada, pero eso es en base a investigación.
tú puedes traer un software y después tú lo instalas. Tú tienes toda la razón, pues son requerimientos muy específicos, pero lo que te vale, en sí es el software. ¿Por qué, o sea, una compañía telefónica pudiera darse cuenta cuando hay una línea que está siendo intervenida? A ver, otra vez, para entender la pregunta. Repito la pregunta. Mi teléfono está siendo intervenido por razones X. Ahora, la intervención de ese teléfono se puede hacer mediante la sentencia de un juez, que es lo legal, ¿verdad? Lo correcto. O de manera ilegal, alguien puede tener un equipo para espionar mi teléfono. La pregunta, las empresas que sirven los servicios telefónicos, tienen capacidad de darse cuenta cuando un teléfono está intervenido. Tienen las funciones precisamente, pero lo que no saben es si esa intervención tú la estás proporcionando, porque el mismo teléfono, como lo vimos en la otra vez, el código que yo les mandé, trae precisamente esas condiciones, y entonces ellos no saben si tú estás permitiendo, o sea, entonces sería muy desgastante. No, pero ahí es que vengo la pregunta mía, o sea, si hay una responsabilidad de la compañía, de la seguridad de la compañía, que tiene que garantizarme a mí que el servicio que yo le estoy pagando sea seguro. No, porque, a menos que la compañía haya dicho, ven acá. No, porque lo que pasa, Feli, mira, para explicarte, para quizás en la parte materna, por ejemplo, tú puedes tú mismo redirigir tus llamadas a otro segundo número sin necesidad de la intermediación de la telefónica. Es decir, lo que le hacen cuando interviene un teléfono a uno es que redirigen la llamada para otro lado. Tú no lo sabes. Ahora, tú puedes hacerlo perfectamente tú mismo desde tu teléfono, y eso no tiene que saberlo la compañía. Lo sabe, pero lo que pasa es que como compañía de servicio no es un jurado. O sea, no saben si tú cediste lo que te está comentando, es que tú cediste o tú mismo lo pusiste. Entonces, es un servicio que te están dando. Esto es como si tú vas a la lavandería y tú llevas un traje que compraste robado. O sea, no se sabe si el traje fue robado, ¿verdad? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si la compañía telefónica saben, por ejemplo, cuando un número está ocurriendo ese hecho, debería alertar, ¿verdad? Como la tarjeta de crédito, que tú, por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito, pasa un consumo, ¿qué hace el banco? Te llama y te dice, Feliluna, su tarjeta está siendo usada en Plaza Central, pero yo no estoy en Plaza Central. Entonces, te alerta para ver si ese consumo se puede hacer. Entonces, quería saber si eso podía ocurrir. ¿Tú sabes por qué no pasa? Porque el equipo tú a veces lo compras en un lugar. Fíjate que tú cómo puedes adquirir un equipo. O lo compras en la tienda, en el Apple Store, en Samsung, si tienes el lujo de hacerlo de esa manera, pero muchas veces la gente compra el celular en el mercado. Ingeniero. Y son armados esos teléfonos, son armaditos, y tú piensas bueno, aquí una vez se detuvo una red que ensamblaba Blackberries aquí. Exacto. Componentes de diferentes Blackberries robados para no ser interceptados por los cárteles, y aquí encontraron medio contenedor de 20 pies lleno de eso. Exacto, entonces la compañía de teléfono responsabilizarse te tendría que entonces forzar a comprar un teléfono dentro de la compañía. En la casa. Y otra cosa, escúchenme que tengo interés en materia de seguridad, y para interrumpir un poco, cualquiera puede interceptar tu señal telefónica. Todo lo que está en el aire puede ser interceptado. Cualquier señal. Entonces, con un interceptor de señal, toman tu señal, graban tu video, graban tus audios, prenden tu cámara, todo eso, y no necesariamente, oye, puede estar ahí abajo el que te está persiguiendo desde el punto de vista de inteligencia o seguridad, y puedes saber todo lo que tú haces de manera específica con tu número. Ingeniero, la noche del domingo vimos cómo Cuba, el país que ha servido por muchísimos años de influencia comunista en toda la región y el mundo, la Cuba de Fidel, la Cuba de la Revolución, cómo por primera vez se genera una manifestación. Esto, según los especialistas internacionales, dicen que tiene que ver por la influencia de las redes sociales. Bien, el domingo en la noche, amanecer lunes, fue cortada toda comunicación con la isla. Pero hemos visto que en el día de ayer y en el día de hoy continúan saliendo videos, informaciones y demás. ¿Cómo se logra esa transmisión?
si cortaron el internet en ese país? Puede ser satelital y es muy cara, pero puede llegar a tener a alguien una gran fuerza económica, y como es político este tema, seguramente esos grupos grandes pueden tener comunicación satelital. O sea que mucha gente decía, Manuel, Jochi, Feli, Israel, mucha gente decía que eso era esporádico, pero sin embargo, esa pregunta que era lo que yo necesitaba entender, vimos como una periodista de una gran cadena estadounidense estaba transmitiendo en vivo cuando llegaron los agentes de la Guardia Cubana a apresarla. Quiere decir que no fue espontáneo. Es cierto de que fuerzas extranjeras estaban operando para desestabilizar ese gobierno de Cuba. Claro. Partiendo de lo que está diciendo el ingeniero. No, por supuesto. No sé si me entendiste, Jochi. Por supuesto, porque como hemos platicado aquí, el internet cómo nos llega, Sí. por cableado, Sí. por dos cables que son de fibra óptica. Esos son los servicios gubernamentales. Tenemos la línea militar, por supuesto, también, que es intocable. Es una línea Una independiente. línea del sistema. independiente a nivel militar, que eso no se sabe tampoco. Ahora lo ponemos para que esté un poco más claro. Y el tema satelital, que es el más caro, pero que sí existe. Y si alguien tiene el poder de hacerlo, y más en ese tipo de cosas. ¿De pues, qué por monto supuesto. estamos hablando para la adquisición de un equipo satelital? No, Por ejemplo, porque- un celular satelital, de lo que uno ve en las películas que tienen una antena grandota, ¿esos son uno de los equipos satelitales? No, es igual el internet a nivel satélite. Entonces, el internet a nivel satélite se da en grandes compañías. Y si esas empresas de comunicación tienen servicios del satélite, pues pueden tener un servicio de internet. Mira, la pregunta, me están escuchando la llamada. ¿Cómo lo sé? ¿Qué recomendaciones hay para yo, por ejemplo, proceder a proteger mi línea telefónica? Y como ciudadano, si asistir a los tribunales, o sea, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Sí, tú puedes hacer hicimos ¿Cómo ya lo sé? el Después, ejercicio ¿qué que hace? hicimos la vez pasada, asterisco, numeral, 62 numeral. Ese es uno. También tú puedes revisarlo. No hable con- mucha caballa por teléfono. No, a mí lo que me van a coger vaina de Ahora, ¿De qué? ¿De qué? de amigas. a esa parte muy interesante, fíjate que él acaba de hacer algo que es contrainteligencia. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir a demandar y a buscar que a ti te están rastreando la llama, pero cuidado que algo que te hayan tomado haya sido en contra de alguien más, entonces se vuelve contraproducente, ¿no? No, como yo sé que me están interviniendo, entonces yo digo por ahí lo que yo quiero que ellos escuchen. No Y diga de malo, también- que yo digo público, lo digo. Ahora, Ingeniero. hay ruidos, que te detectan, timbrecitos, cuando Claro. tú estás llamando, se oyen timbrecitos. Y esa interferencia que se oye a veces como gente hablando. No, eso puede ser muy natural, una línea cruzada. No, pero en una línea cruzada, como una gente de fondo. La verdad es que no hay nada 100% seguro. Todo lo que está en el aire puede ser Lo presencial, no, ni lo presencial. Lo que está en el aire de todos. Mire, ingeniero, El que nada teme, nada, el que nada Sí, pero debe, nada teme, ¿no? usted dijo algo importante al principio de su intervención, de que el 6262 les roba la información. ¿Qué abarca esto? O sea, Bueno, ¿qué tipo de información? Lo primero, datos personales que tú tengas guardados en tu teléfono y sobre todo contraseñas de banco, que es lo que se empezó a poder a pescar, claro. Pero más Entonces, o menos tienen una idea de cómo opera eso, porque... Sí, ¿cómo lo que te sustrae la preguntaba información? ahorita, Con una llamada. Con un código, ¿cómo lo hace? Lo que Pone a pasa uno es ya a que pensar a uno- la transmisión de datos, lógicamente tiene diferentes formas de hacer la transmisión de datos. Y las ondas al final pueden transmitir lo que sea. Estos tipos ya tienen aparatos, ¿verdad? Que pueden convertir la señal de un mensaje de voz también a texto, viceversa, de un texto a voz. O sea, Estamos fuñidos. está bastante fuerte. Y hay aplicaciones también de inteligencia, de contrainteligencia y de persecución de informaciones. Por ejemplo, Claro. que fue una que se habló ahora en el proceso de Jean Alain, que es la que hace captura de datos. Tú La escribes Pegaso. muy bien, la Pegaso, por ejemplo. Entonces tú escribes, Manuel, mira, tú escribes en tu computadora y todo lo que tú estás escribiendo, alguien está captando esos datos. Sí. Entonces cuando tú entras, accedes a tus Pegaso cuentas. hace eso, Pegaso hace eso. Sí, exactamente. Yo a no tu sé si cuenta de tú banco. viste House of Cards. Sí, claro que sí. Cuando, ¿Cómo no verla? cuando el tigre está sentado en la computadora. Yo la vi hasta y la casa de las 4, después que después de las 4 y comenzaron todo- escenas que ya no me... Y todo lo que transfería el celular de la novia del tigre, todo lo que iba saliendo ahí,
Eso es así mismo funciona el país. Mira, al final ceros y unos sigue siendo nuestro lenguaje a nivel máquina. Si dentro de eso hay códigos que se establecieron en forma de ondas, se robaron información en cualquier tipo de mecanismo, ya sea por cable, por wifi, por sistemas de radio, lo que sea, todo eso es transmitible y todo eso puede estar empaquetado de manera que se puede desencriptar, por supuesto. Claro, ¿no? inclusive en la comunicación que utilizaba el Chapo Guzmán, fue un colombiano que le hizo la comunicación encriptada y ese encriptamiento, por así decirlo, no sé si es correcto el término, o ese encriptado, ese mismo personaje lo decodificó. O sea que no hay una información 100% segura. No, segura. Claro que no. Yo marqué el número que tú dijiste. Qué vaina. Número. Explícame cuál es la situación. El teléfono, ¿te acuerdan que salió el de... ¿Quién era que estaba? ¿Tú, Pedro? Sí. Y el mío, tenía un viaje de números. Él tenía un viaje de números. El otro sí es el que trae la compañía. El que se estaba... del mensaje de voz. Ajá. El del desvío de mensaje de voz. Entonces, en el caso de Hochi, ese es el caso tuyo, pero el caso de Hochi... Hochi, ¿qué pasó contigo? O sea, salió... Tú nada más no Tú tenías dos, ¿no? Tú nada más no vendes. Bueno, y gestiones comerciales, diversas. Igual que usted, dos joseadores. Oiga, cuando vimos el de Hochi, ya fue que yo me paré, porque yo dije... Había un viaje de números. Asterisco número 62, fue que dijimos. Ahora, búscalo con asterisco numeral 21 numeral. Vamos a ver. Eso es para saber si están los Asterisco, mensajes. numeral. Ese es para ver si los mensajes están Asterisco numeral. Numeral. Para ver si coinciden los números que te aparece tanto en la llamada como en el de mensaje. Ok, asterisco Eso numeral. es para cogerte los datos. 21 numeral. Numeral. Y le doy a llamar. Ahí a la gente en el público para que todo el mundo está buscando. Repíteselo despacio para que la gente... El primero... Está todo disabled. El primero creo que estás ahí. Eso no tiene deshabilitado. No remitido. Pero prepárate. Está todo deshabilitado. Deshabilitado. Pero prepárate que estamos... Entonces el primero es asterisco numeral 62 numeral para el tema de las llamadas. Para el desvío. Para ver hacia dónde se están Pues mira, dirigiendo. Yo quiero que tú sepas, ingeniero, que pasa lo que usted me dijo la semana pasada, yo acudí a alguien. Y ahora lo único que me sale forward es la llamada, pero después todo lo otro dice not forward. A diferencia de la semana pasada que todo decía forward. Sí, porque tú... Exacto. Había un fallo, sí. Y después asterisco... Repita los números. Sabía que me querían tanto. Asterisco numeral 21. Numeral es para el tema de los mensajes, a dónde se están dirigiendo esos mensajes que tú estás enviando. Ese es al servicio telefónico. Desviado, escúchame. Otra cosa es... Pichado, dijimos que es asterisco. Cuando es un servicio... Cuando es un servicio vía internet. Número. Porque si ya es vía internet, WhatsApp, llamadas de Messenger y eso ya es vía internet, ya eso es otra cosa. Instalen Kaspersky por paga. Hay que comprarse su... Kaspersky. Sí, su año. Kaspersky es el que con tarjeta Pegasus, señores. Mira, ahora le Es doy, el único que ahora le tiene doy efectividad asterisco con Pegasus. número 62 números. Así que Quitaron pague todos su Kaspersky. todos los números que había. Perfecto, ya. Kaspersky se llama. ¿Qué? Ah, pues había un fallo, de verdad. Pero Casper. ¿Qué hay de cierto ¿Es el que tú tienes? de que en tema de seguridad, de escucha de llamada, hay palabras que activan la seguridad nacional? Por ejemplo, Bomba. Bomba, presidente, Droga. droga. Sí, por supuesto. Detonantes de alerta. ¿Qué Eso hay de cierto? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy mencionando una palabra, viene ¡fuap! Y la activan. tú estás hablando, ¿verdad? Y digo bomba. Tú repites 2 veces cosas clave. Entonces, por supuesto, son el mencionar temas del Estado, pues toman una alerta. ¿Por qué? Porque definitivamente ya eso está ubicado a niveles internacionales. Sí. Y tú puedes estar hablando hasta en árabe. ¿Qué tal si tú estás hablando árabe? Pues de inmediato hay que agarrar a ponerle atención a ese tigre porque está en árabe. O sea, está dando... Yo leí un avión con un talibán y yo le dije al pana mío, digo, pongámoslo ahí. Ahora, No, me dijo un amigo una vez, tú quieres dormir seguro Y en no es Estados que yo Unidos. sea racista, Tú pero quieres dormir pongámoslo. seguro en Estados Unidos, pon una bandera de Irlanda afuera. Y ahí tú vas a tener Pero mira, 24 horas tienen monitoreando. los cuerpos, si se puede responder,
¿Tienen los cuerpos castrenses nuestros algún algoritmo para percatarse de eso? Hay varias. Pero aquí lo hay. Sí, por supuesto. Es que aquí existe casi de todo, porque realmente lo que hace falta es un poco de infraestructura, pero como yo lo he dicho, teniendo buenas técnicas de rastreo, pues la infraestructura puede ser un poco sobrepasada, porque si tú tienes buenas técnicas, sobre todo modelos que te permiten establecer mecanismos estadísticos de encontrar datos, informaciones, y como también es un caso que te voy a decir algo, en el tema de que no hay atentados aquí, o sea, es un país que no se ha dado en la historia de tener mucho historial sobre atentados. Claro. Lo que sucede son temas políticos. Claro. Y los atentados que ha pasado aquí son políticos. Y los atentados son muy internos, pero aquí no se ha dado el caso que tú establezcas, por ejemplo, ahora mismo hay una alerta con el tema de Haití, eso sí, porque sabemos que ya hay puede haber otro tipo de intervención y que Haití es un país que tiene elementos para poder estar aquí. Previo al asesinato del presidente. Ese es mi tema hoy. Previo al asesinato del presidente, sí había una alerta de índole de seguridad nacional, en el entendido de que el terrorismo busca como nicho aquellas comunidades hambrientas, es decir, que viven en la miseria. Por eso, cuando analizamos Al Qaeda y demás, podemos observar que el radio de acción era en esos lugares donde la pobreza extrema formaba el día a día de esa gente. Entonces, en Haití sí hay y existen actualmente nichos de terroristas. No, claro, por eso te digo que con eso está entrando allá. Sí, mira, claro, porque es muy pobre. Sí lo hay, claro, no podemos dar todo el detalle, pero definitivamente estamos en un momento, no, es que una realidad, estamos hablando de temas muy delicados, porque por ejemplo hoy te puedo decir que hoy se trataron temas muy delicados, la OEA está presente, o sea, está pendiente de todos estos temas acerca del terrorismo, o sea, del terrorismo, de temas de armamento, sí, de intercambio de cómo están entrando, de qué manera, hasta se tocaron temas de las sustancias que se están entrando. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento puede tener una combinación con alguien, un marítimo que traiga una sustancia explosiva o radioactiva y que pueda estar siendo con uso de sí, otro tipo. Experto en la materia. Ya no fuimos, usted oyó el látigo ahí. Óigame, viene el látigo del reloj. O el gilet. O el gilet, la gilet. Ingeniero. Esos grupos estaban llevando armas y bombas. No, pero hay un caso, porque hay alguien que está bajo arresto, que era distribuidor de armas hace muchos años ya. Yo lo que les pido es que no obviemos nada, porque nos puede haber sorpresa. Sí, dejemos trabajar, que se lleve hasta la última consecuencia de la investigación. Ingeniero, muchísimas gracias. Díganos si hay alguna presentación suya como artista a propósito de la extensión del toque de queda a partir de mañana. Bueno, se empiezan a dar. El fin de semana estaremos en fiestas privadas. Los invito a que estemos en las redes sociales. Vega Juan José 13. Juan José Vega, síganme por YouTube también, por favor. Señores, vámonos con un videito a la pausa. Ajá. Al presidente mexicano. No, deje esa cosa, hombre. Ese hombre ya. Oye, ya él se. Oye, gracias por su presidencia, pero ya después de ahí él va para su casa. Vamos.